Seguimos una semana más en el yacimiento arqueológico de la Bastida de Totana, una de las capitales argáricas del territorio que hoy denominamos Murcia. Uno de los rasgos más peculiares y distintivos de esta sociedad es el hecho de que la vida y la muerte compartían espacio. La gente se enterraba en las casas, casas como esta en la que estamos, donde se trabajaba, se dormía, se comía, se reunían las diferentes personas y utilizaban las diferentes infraestructuras, como podían ser estas banquetas que vemos aquí, para empotrar las tumbas. Las tumbas, que ocupaban también el subsuelo, podían ser básicamente de dos tipos: cajas de piedra y también vasijas de cerámica, las mismas vasijas que servían para almacenar el grano o para procesar los alimentos. El tamaño de estos ataúdes estaba en función de la persona que lo iba a ocupar. Si era un niño pequeño o era, por ejemplo, una mujer adulta, ese tamaño iba a variar. Y también variaría, y el lugar estaría determinado, si la tumba había sido pensada solamente para una persona o para dos, cosa que no era nada poco frecuente en esta sociedad. Como podemos ver por los dos cráneos, sabemos que es una tumba doble, con un hombre y una mujer. El hombre aquí está representado, que lo vemos por el cráneo, por los coxales y los huesos largos. La forma de los coxales es fundamental para determinar el sexo y la edad en las personas adultas. Aquí tiene lo que llamamos la apófisis mastoide muy grande. Como pueden ver, todos estos huesos están desarticulados. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que ella, que está articulada, aunque todavía no se ve cómo está, pero sí tenemos, esta zona es la zona del pubis, de la cadera, que está en perfecta articulación. Aquí tenemos el tobillo izquierdo. Sabemos que ella está debajo, está acostada sobre su espalda, que le llamamos de cúbito supino, y con las piernas hacia la derecha. Por eso tenemos aquí el tobillo izquierdo sobre la zona del pubis derecha. ¿Y qué sucede? Él había muerto antes que ella, cuando la van a enterrar a ella. ¿Por qué? Porque los huesos están esqueletonizados. Ya pasó el proceso de putrefacción, el proceso de descomposición, que en términos medios dura unos 5 años, y entonces lo que realizaron fue, cuando abren esta tumba, quitan los huesos de él para enterrarla a ella, y después lo colocan encima. Otra de las cosas que se puede observar claramente aquí, que tenemos dos ofrendas. ¿A quién corresponderían? ¿Al hombre o a la mujer? Esto no está claro, pero es posible suponer, por comparación con las otras tumbas, que esta forma 5 correspondiera a la mujer, que es la última en ser enterrada, y que formaría parte del cierre del ritual, algo bastante común que vemos en esta sociedad. Esta tumba, como pueden ver, está hecha con una urna, una antigua vasija de almacenamiento, pero también tenían otra manera de enterrar, como son las cistas, en la cual aquí albergaba un infantil de 6 o 7 años. Aquí había un recién nacido. Vemos que hay varias tumbas en esta habitación, pero más interesante es, como ya se han podido ver, cómo aparecen las tumbas en la habitación 54, que estamos esperando que hayan unas 4 o 5. En esta otra casa ya prácticamente ha finalizado la excavación de sus infraestructuras. Apenas nos quedan algún enser, como esta vasija que tenemos aquí. Podéis ver, está de pie, con la boca y parte de la pared que está fragmentada. También tenemos los restos de una plataforma de piedra que servía como superficie de trabajo para la producción de herramientas de hueso, y en el subsuelo, que es todo este estrato que hemos extraído ya, empezamos a encontrar tumbas. Esta está precisamente en el inicio de su excavación, muy diferente de la que hemos visto en la otra vivienda. Tenemos el hoyo que ocupa la urna, llega hasta prácticamente esta zona, y la pieza, la vasija, está fuertemente inmovilizada con esta corona de piedras. En lo que es toda la zona anexa a la fachada del edificio,
hemos visto también que tenemos los restos de una zanja corrida en la cual están empezando a aparecer otra serie de tumbas también. Mi compañera Camila Oliart, hola Camila, está poniendo al descubierto una nueva tumba de grandes dimensiones que fue tapada con restos de otra vasija, y junto a ella, Antonio, lo tenemos excavando una pieza que formaría parte seguramente del ajuar exterior de otra tumba. En estas piezas cerámicas contenían ofrendas que podían ser tanto de alimentos como de bebidas. Vivir en una vivienda contemporáneamente a toda esta cantidad de tumbas podría entrañar graves problemas de salud si no fuera porque la sociedad argárica demostró una verdadera maestría en el trabajo de albañilería. Todas las tumbas estaban herméticamente selladas, utilizaban tapaderas, pero sobre todo también tapial, arcilla. Los problemas de salud venían por otro lado. Vamos a ir al laboratorio y os lo explico. Los principales problemas de salud en esta población tenían dos fuentes. Por un lado, una dieta pobre, excesivamente dependiente en la harina de cebada, y por otro lado, en el hacinamiento, las condiciones de vida que tenían en la ciudad de La Bastida, con un escaso control de la calidad del agua y un ambiente propicio para el desarrollo de un amplio espectro de enfermedades infecciosas, diarreas, colitis, gastritis, otitis. Tenemos, sobre todo en la población infantil, unas tasas de mortalidad elevadísimas en casos como este que podemos ver aquí, que es un prematuro, un individuo fallecido con apenas una semana de edad y que está en el extremo inferior del pico de mortandad localizado entre el primero y el segundo año de vida. Esa época era en la que al parecer se producía la sustitución de la leche materna por una dieta sólida, y un organismo sin un sistema inmunológico potente difícilmente hubiera podido hacer frente a esos estados carenciales de los que hablábamos. Sabemos que estos estados carenciales eran graves porque en otros casos, como por ejemplo este otro niño o niña, porque no podemos saber el sexo que tenemos aquí, si comparamos su estado de desarrollo a partir de los dientes, es muy inferior cuando observamos el esqueleto. Todo esto, ¿cómo lo podemos ver en otros casos? Lo podemos ejemplificar aquí, en el que tenemos la comparación del desarrollo de los dientes y del desarrollo de los huesos. Nos indica un retraso óseo en individuos menores de un mes, menores de un mes y medio, 7 a 10 meses, 9 a 11 meses, y su contrapartida. De todos modos, algunos síndromes infecciosos pudieron llegar a ser de carácter epidémico, como por ejemplo algunos casos que tenemos de meningitis tuberculosa. Difícilmente aquí hubiera una buena dieta, hubiera sido una buena vacuna. En este caso hemos podido detectar en este hueso, que es el parietal, la cara interna. Este es el de un individuo sano, y aquí podemos ver una serie de impresiones en forma como de cordoncillos serpenteantes que serían indicadoras de este tipo de lesión, de síndrome. No todas las personas sufrían de las mismas dolencias ni tenían los mismos problemas de salud. Por ejemplo, en las clases altas, en algunos casos, como el representado por la mujer que tenemos en esta tumba, que era una mujer ciudadana, miembro de pleno derecho de la comunidad, como veremos más adelante, esto lo sabemos gracias al ajuar funerario, es notorio el excelente estado de salud dental que muestra, libre de todo tipo de caries, enfermedades periodontales, pérdida de piezas prematuras que caracterizan a otros hombres y mujeres argáricos. ¿Qué aspecto tenía esta población, la población adulta? Uno de los rasgos más característicos, aquí sobre todo en La Bastida, son estas narices aguileñas, caras estrechas, con los pómulos altos y constituciones muy gráciles, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres la estatura era bastante inferior a la actual, aunque no demasiado inferior a la de, por ejemplo, la España de los años 50.
1,55 m de media, 1,50 m, y algunos hombres llegaban incluso a superar el 1,70 m, aunque lo habitual era 1,60 m. Más allá de la estatura, una de las cosas más interesantes que podemos ver con el estudio de los restos humanos aquí en La Bastida, que hablan de su estilo de vida, es el trabajo, las cargas laborales. Y estas están muy bien ejemplificadas a través de las artrosis, que no tienen tanto que ver con la edad avanzada de la persona, sino con el tipo de trabajo que realizaban. La molienda exigía un desgaste extenuante de algunos miembros del cuerpo, y las artrosis en la columna vertebral eran bastante agudas. En este caso, por ejemplo, podemos ver una cervical sana, y aquí tenemos dos cuerpos cervicales totalmente soldados, anquilosados por el efecto de la artrosis. En esta vértebra lumbar, una vértebra completamente sana, grácil, y en esta otra, este recrecimiento óseo, aquí tenemos el anillo, el límite sano, dijéramos, normal, y todo este recrecimiento óseo había generado no solo bastante dolor, sino en ocasiones incluso problemas incapacitantes que habrían requerido necesariamente el apoyo del resto de la comunidad. A partir del 1900 antes de nuestra era, se comienzan a enterrar también niños y niñas en urnas o en cistas, o por ejemplo en vasijas como esta, que se han encontrado por ejemplo en esta zona de aquí, en medio de un piso, o en el interior de banquetas, en la esquina de edificios. Aquí tendríamos una vasija que se habría encontrado de un recién nacido, y este cambio en el 1900 indica cómo un ritual funerario que en los primeros 300 años de largar es restringido solo a algunos hombres y algunas mujeres, a partir del 1900 es generalizado, afecta a toda la sociedad. Pero en el fondo, esta socialización del ritual lo que sirve es para marcar todavía más las diferencias entre ricos y pobres. Así tenemos, a partir de los 6 años, algunas tumbas, una pequeña capa de tumbas de niños y niñas con ajuares, por ejemplo, de plata y de oro, mientras la gran mayoría de las tumbas de niños y niñas no tienen ningún tipo de ajuar. Por tanto, un ritual que en el fondo aparece como un elemento democratizador, en el fondo lo que sirve es para afianzar las relaciones de poder y de explotación en esta sociedad. Las condiciones materiales de vida variaban en función de la pertenencia a una clase social o a otra. Este hecho se refleja en el tipo y en la cantidad de ofrendas que los individuos recibían al morir. En torno a un 10% de la población recibía ofrendas realmente muy valiosas, como por ejemplo espadas, alabardas, diademas o vasijas escasas especialmente valoradas. Esta clase dominante constituía en torno al 10% de la población total. Por debajo existía una clase formada por en torno al 40% de la población que recibía en el momento de la sepultura útiles de cobre o de bronce. Por debajo de esta clase intermedia existía un sector social bastante amplio, de en torno al 30 o 40% de la población, formado por personas en régimen de servidumbre o tal vez de esclavitud. Todos estos ajuares funerarios, esas ofrendas, no se fabricaban especialmente para ser usadas como tales, ¿verdad, Dylan? Pues sí, tenemos varios casos interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos un hacha de una tumba, un hacha pequeña, en la que podemos observar en el filo una muesca que es por impacto. Entonces, en el momento que impacta, luego ya no la vuelven a reafilar, la entierran con ese impacto. Entonces es un buen ejemplo. La sociedad targárica, además, asignaba ciertos objetos según el sexo de la persona fallecida, por supuesto también según la clase. Así, por ejemplo, los hombres pertenecientes a la clase intermedia solían ser enterrados con un hacha y un cuchillo. Las mujeres de esa misma clase, e incluso de la clase dominante, lo hacían con un cuchillo y un punzón. Y por encima, los individuos de la clase dominante, en este caso los hombres, solían ser enterrados con armas, como espadas de cobre o bronce o alabardas,
mientras que las mujeres lo hacían con valiosos ornamentos, joyas de plata como esta diadema. La importancia y la recurrencia de ciertos ajuares femeninos importantes nos hacen barajar la posibilidad de que los derechos de parentesco, de propiedad, en la sociedad targárica se realizasen por vía femenina, lo mismo que todo lo concerniente a las pautas de residencia. Los hombres de la clase dominante utilizaban al principio del largar, entre el 2200 y el 1800, esta pieza, que es la primera arma conocida. Esta pieza se conoce con el nombre de alabarda, precisamente porque se supone que se parece a las alabardas de origen medieval y renacentista, pero el sistema de combate que se hacía con estas armas es muy distinto. Las alabardas son para desmontar jinetes, las alabardas que conocemos, ¿no? Ahora bien, esta es un arma contundente, es un arma que sirve para incidir directamente, generalmente y posiblemente en las cabezas de la gente. Esta arma tiene la peculiaridad que tiene un astil, o tenía un astil, se ven huellas de la madera aquí precisamente, maderas siempre flexibles, como por ejemplo el fresno o cualquier árbol frutal, y se enmangaba de manera perpendicular. Por ejemplo, así, ¿no? Colocamos esto y se incidía con esta punta. Así pues, lo que hacía la alabarda era mejorar el sistema de combate del viejo puñal, que sería este. Curiosamente, encontramos a estas personas con alabarda y con puñal. Es decir, que se complementa lo que teníamos en un principio con un elemento básico en la cinemática del útil, que es el aumento del radio de acción. Gracias a la alabarda podemos alejar al enemigo. Si el enemigo se nos acerca, podemos utilizar con la otra mano el puñal. Es así, estos dos elementos configurarían como el armamento de los primeros hombres, prefiero decir armados, que son de alguna manera el origen de lo que después serán los guerreros o los héroes. Y por último, los soldados. Ahora bien, las atribuciones que le podemos dar a estos hombres no deben de ser las mismas. Los soldados hoy día están para vigilar y castigar, en cambio estos hombres estaban de alguna manera para defender. Y defender algo que puede ser la estructura social, pero no formando, como diríamos, ejércitos. Así pues, esta primera arma va a ser sustituida después por la espada. Y lo más interesante es que la espada, al duplicar el radio de acción, se convierte en un arma mucho más mortífera. Ya no solamente mata por impacto, lo puede hacer, sino que incide por un lado y cercena por otro. Es decir, que mejora las prestaciones. No creo tampoco que la espada sustituyera a la alabarda, y eso ocurre en Europa hacia el 1750, y en la Bastida y en la Racard tenemos evidencias de ello. No creo que fuera solamente por una mejora del sistema de combate, sino por una mejora tecnológica. Batir una espada que tiene como unos 65 centímetros de longitud, a partir simplemente de martillear un mineral, implica un desarrollo tecnológico muy importante en relación con estas piezas que son piezas de molde. Piezas que surgen del molde y después se baten un poco para afilar, más que para afilar, diría, para embutir y robustecer la nervadura central y procurar con ello una mayor incisión, una mayor penetración. Las experimentaciones que se han hecho con la alabarda han conseguido precisamente incidir con mucha facilidad y ser muy, muy eficaces, sobre todo si se ataca directamente a las cabezas. Lógicamente la experimentación se ha hecho con cabezas de carnero y no con cabezas humanas. ¿Qué podremos decir por último? Por último es que estos hombres armados, eso es importante, son los primeros hombres armados que existen en Europa y por lo tanto la conciencia de que el útil ya es un arma, la producción específica de armamento es este lugar, es el momento y el lugar donde se produce por primera vez. Gracias a que las tumbas aparecen debajo de las casas, podemos averiguar más o menos cuál era la composición de la familia. Hoy día ya sabemos que se trata de familias extensas y aún tenemos en debate el tema de la dependencia dentro de la familia. No obstante, lo más relevante, creemos, que no es estrictamente la composición familiar, sino algo que a nivel social es más recurrente. Es decir, quién decide el papel de cada uno de los miembros de la familia en la sociedad. Podríamos pensar en un principio que es la propia familia la que decide los roles, las posiciones, la situación social de los individuos. Pero vemos que el que ocupa papel, por ejemplo, de hijo, de madre, de padre, de abuela o de lo que sea, no decide, la familia no decide exactamente su relevancia.
Lo importante es que quien lo decide está fuera de la familia. Así pues, existe una institución política, suprafamiliar, supradoméstica, que es la misma que se dedica al mantenimiento de cisternas, accesos, talleres, almacenes, que no tiene nada que ver con la estructura ni económica ni política de la familia. Es por eso que esta es una sociedad dividida en clases, que decide los ajuares a través de esa especie de de recorrido horizontal entre todas las familias, y que eso está por encima de las decisiones tanto individuales como familiares. Y eso se llama una pirámide social. Es por eso que decimos que estamos ante un Estado, el primer Estado prehistórico que conocemos en Europa Occidental. Y esta es una, si no su capital, una de ellas. Bueno, de la lucha de clases y del Estado hablaremos el próximo jueves.